Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero, como cada sábado, un programa a la altura de nuestra audiencia. Recordando que este programa lo pueden seguir a través de Carivisión Canal 26, Carivisión Canal 26, nuestros amigos de Ruta 66 en todos los sistemas de cable, y obviamente la gente de Estados Unidos a través de TV Quisqueya en el 1096 de Optimus. Hoy, como cada sábado, desde las maravillosas instalaciones de Piso 84, Bar y Tapas and Lounge. Es un lugar espectacular, ya ustedes pueden ver las imágenes, que está ubicado aquí en la Rómulo Betancourt, casi esquina Privada. Aquí en la Privada, un lugar bien bonito, con una cocina exquisita que yo espero que ustedes vengan a visitar. Hoy tenemos un programa diferente. Hoy vamos a estar abordando lo que está ocurriendo en Ucrania. Europa está en conflicto Rusia-Ucrania, y tenemos una ucraniana que está radicada en la República Dominicana, que ya tiene 9 años aquí, casada con un dominicano y que nacionalizada dominicana, pero que sigue manteniendo en Ucrania a su familia, y vamos a hablar con ella desde esas perspectivas de Ucrania, de cómo se generó este conflicto, cómo vive el ucraniano, los turistas que están aquí en condición de refugiados en República Dominicana, y sobre todo conocer un poco sobre Ucrania y qué ha generado este conflicto que tiene en vilo no solo a Ucrania y Rusia, sino a toda la humanidad. Vamos a conversar con Natalia Homichina, que está radicada aquí en República Dominicana. Bienvenida, Natacha, a La Gente Habla con Dari Terrero. Muchas gracias por esa invitación y oportunidad de hablar sobre mi país y la situación. Como te hablé al inicio, nos hemos querido interesar en hablar contigo relacionado a todo lo que está ocurriendo en Ucrania, esta crisis Ucrania-Rusia, de entender un poquito, que los dominicanos puedan entender el origen del conflicto, entender un poquito sobre la historia de Ucrania, ubicarse como en tiempo y espacio, de que el dominicano pueda tener una mirada de Ucrania sin tener que hacer el viaje, y obviamente buscar las causas de este conflicto que tanto está afectando a Ucrania, y que finalmente también en algún momento puede afectar a Rusia en términos económicos. Y quiero iniciar esta conversación preguntándote cómo tú llegas a República Dominicana y qué tiempo tienes ya viviendo aquí. Yo tengo casi 9 años viviendo en República Dominicana. Primera vez yo llegué a República Dominicana creo que fue en el año 2006 o 2007. Yo vine por el trabajo. Yo trabajé en una agencia de publicidad ucraniana, y uno de nuestros clientes era del sector turismo, en una aerolínea francesa, y yo estaba en parte del grupo invitado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana. En esos años el turismo dominicano no era todavía tan famoso en Europa, y esto era como una gira de promoción junto con periodistas, junto con representantes de agencias turísticas. Yo vine a ver el país, y luego yo recuerdo que yo escribí algunos artículos sobre el país, y me encantó muchísimo en ese tiempo. Y después de 2-3 años yo comencé a llegar como turista, creo que 4 o 5 veces. Es decir, 4 o 5 viajes tú hiciste ya en calidad de turista. Como turista, y me encantó tanto el país que yo decidí, que sería bueno vivir aquí, pero en ese tiempo yo no hablaba nada de español. Yo pensé, no, es un problema que no hablo español. Y yo conocí a algunas personas aquí, y yo tuve algunos amigos, y ya por redes sociales yo comunicaba con esos amigos, y su inglés no siempre era muy bueno, y yo pedí a algunas personas que me escriben en español, que yo lo voy a traducir por Google Translate. Y así que yo aprendí español, como que se aprendió solo. De verdad me gustaba siempre muchísimo español, me encantaba y encanta hablar español, y fue muy fácil aprenderlo, y como que yo no tenía ninguna excusa más para no venir. ¿Y cuál fue el primer destino que tú visitaste, por ejemplo, ya luego en calidad de turista? Yo no recuerdo cuál fue la orden de este viaje, porque en ese viaje manejado con el Ministerio de Turismo, nosotros participamos
yo vi casi todos los lugares turísticos más destacados. Pero ya del como país. turista, por ejemplo, ya cuando Bávaro, tú viniste que dices, bueno, ahora yo voy a ser turista. Bueno, ¿A qué lugar tú recordando mi viaje, me encantó más Samaná. Samaná. Y el primer destino que yo recuerdo que primer viaje como turista, yo hice una semana en Samaná y luego una semana en Bávaro y Punta Cana para ver diferencia y enseñarlo también a mis amigos que estaban en ese viaje conmigo, para enseñarles esa diferencia. Pero Samaná es un lugar mi favorito todavía por naturaleza, por tranquilidad, por todo que representa esa región. A mí me gusta mucho más que los otros destinos quizás más desarrollados como Bávaro y Punta Cana. ¿Y en qué momento tú decides, ya luego de esos 3 viajes, defines vivir en República Dominicana? ¿Y qué te motivó específicamente a elegir República Dominicana como tu lugar para vivir? Bueno, para mí República Dominicana siempre era un lugar como antiestrés, como el lugar de rehabilitación, vamos a decir, porque yo en Ucrania en ese tiempo yo trabajé en una firma de abogados, yo era directora de mercadeo y comunicaciones. Eso era un trabajo muy estresante y todas mis vacaciones yo comencé a pasar en República Dominicana y yo siempre llegaba de República Dominicana como renovada. Yo creo que en ningún otro país no es posible, creo que lograr esta... ¿Todavía tienes experiencia en otros países como turista? Sí, claro, sí, pero República Dominicana siempre por naturaleza, por tranquilidad, por cariño, por servicio que dan y alegría que siempre tienen dominicanos, por ejemplo, que sirven en hoteles y representantes también del país. Me gustaba muchísimo y hay mucha diferencia con mentalidad de nosotros, que nosotros somos siempre corriendo, entonces siempre rápidos, siempre estresados, y para mí eso era una gran diferencia y me ayudaba muchísimo para volver y poder trabajar ya renovada con nueva energía. Y de verdad yo agradezco muchísimo a República Dominicana y yo creo que es un destino que yo encontré ese lugar para mí. Es decir, ¿tú entiendes que tomaste la decisión correcta? Sí, sí. Ya tú estás radicada, tienes familia, sí, aquí estás nacionalizada dominicana, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo soy ciudadana dominicana, yo no recuerdo cuántos años, creo que ya con más que 5 años. Fue un proceso un poco difícil, un poco estresante, un largo. Quisiera que sea más fácil y más rápido. ¿Tú te nacionalizaste antes de casarte o luego de casarte? No, por matrimonio, después de casar, pero como quiera el proceso fue muy difícil. Me pareció muy, muy complicado y muy difícil y muy largo, duré como 1 año y medio. Luego de tú decidir radicarte aquí, ¿a qué tiempo tú te integraste al mercado laboral en República Dominicana y cuál fue tu primera experiencia? Bueno, yo encontré el trabajo. Hay que decir que yo cuando decidí vivir aquí, yo no sabía si voy a fallar o si voy a lograr todo. Que si era una buena decisión. Sí, porque es muy importante decir que muchos dominicanos, mis amigos, me decían, no vengas acá, aquí no hay trabajo. Y de verdad es una muy, muy mala percepción de los mismos dominicanos de su país. ¿Tú entiendes que es incorrecta esa percepción? Incorrecta, porque me dijeron que no, tú no vas a encontrar trabajo aquí, es muy difícil, hasta dijeron, es un infierno. Yo lo quiero decir a los dominicanos, no es un infierno, es un paraíso de verdad. Y esa percepción es muy incorrecta. Y quizás siempre nosotros ucranianos también criticamos muchísimo nuestro país, quizás cada ciudadano critica muchísimo el país. Pero yo encontré el trabajo en 1 mes. Aquí yo comencé a trabajar en una de las firmas de abogados principales en el país, porque yo tenía experiencia también en la firma de abogados ucraniana en el área de mercadeo y comunicaciones, y así que yo comencé mi carrera aquí. Y para mí también eso fue muy, de alguna manera difícil, porque habría que hablar en español. Todo. Pero no fue traumático, si tu primera experiencia no fue traumática. No fue traumática, me recibieron muy bien, incluso yo ya hablaba español, pero me dijeron, si tú prefieres hablar inglés, te podemos dar la mano, tú puedes hablar con todos inglés, pero yo recuerdo que yo dije, no, yo quiero hablar español, más que yo necesito mejorar, sí. Pero yo ya tenía nivel que me permitía trabajar. Es decir, tu decisión de venir a vivir a República Dominicana estuvo solo ligada a ser deslumbrada por el país,
o ya tú tenías alguna intención producto de la situación que tú vivías en Ucrania? ¿No había dificultades en Ucrania que te hicieran tomar la decisión? No había dificultad, de verdad, muchos mis amigos de Ucrania me decían que tú estás pensando. Yo tenía un buen trabajo ahí, yo ganaba bastante bien como para Ucrania. ¿No estabas enamorada cuando tomaste la decisión? Bueno, más tarde, pero al momento de tomar la decisión... Estaba enamorada del país. Ok. Estaba enamorada del país. Pero yo no tenía ninguna dificultad en mi país. En mi país la situación estaba normal. Yo tenía un trabajo bueno, yo tenía mi familia ahí. Solo yo vine porque yo quería probar. Y yo tenía un boleto de volver en 3 meses en caso si no voy a poder lograr el trabajo. ¿Y el boleto nunca se usó? El boleto no se quemó ahí porque se quedó, nunca lo utilicé. Y ya tú estando aquí, ya tienes 9 años en República Dominicana, has pasado por varios procesos, obviamente que tu nivel de satisfacción se nota. Ya ha llegado este momento, tú te ves lejos de tu país, con una situación de confrontación bélica con Rusia. ¿Cómo inicia este conflicto desde tu perspectiva, desde tu conocimiento histórico de Ucrania? ¿Cómo inicia ese conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo era antes de llegar a este punto? ¿Y a quién tú dejas a la hora de venir a República Dominicana? Bueno, yo no puedo contar toda la historia de Ucrania porque tiene más que 1000 años, sí. Pero quiero llamar atención a algunos puntos de historia. Por ejemplo, Ucrania era un país Rus de Kiev, con centro de Kiev, que ahora actualmente es la capital de Ucrania. Este país fue creado en el siglo IX y este país dio como un inicio a otros países eslavos. Para explicarlo, países eslavos son, por ejemplo, eslavos de este son Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Eslavos de oeste son Polonia, Eslovaquia, República Checa. Eslavos del sur son países como Bulgaria, también países de ex Yugoslavia como Serbia, Eslovenia, Croacia. Creo que dije todos. Entonces, Rus de Kiev dio el inicio a los países de eslavos de este, como Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y claro que siempre estuvimos conectados, hasta dicen que hay un estudio genético, que somos genéticamente iguales. Los rusos y los ucranianos. Y bielorrusos, sí. Que somos genéticamente, porque por ejemplo, si usted encuentra una persona rusa o ucraniana, no sabe distinguir. Ni yo voy a distinguir solo por cuando comience a hablar, quizás por acento, voy a saber de dónde está, dónde es. Pero realmente que nosotros nos vemos igual, pero somos diferentes países, cada país con su cultura, con su historia, y es importante decir que mucha gente, igual aquí en el país, me decían siempre, pero Ucrania no es parte de Rusia. Es de verdad una pregunta que más me enoja siempre a cualquiera. A los ucranianos no les gusta que lo comparen con Rusia. Bueno, para que tú entiendas. ¿Ahora o antes? Y antes, siempre. Para que tú entiendas cómo se siente, es si decir a un dominicano que es haitiano. Igual. ¿Por qué? Porque hubo una parte de historia de la República Dominicana que fue una invasión haitiana, ¿sí? Y en país y también. Entonces Rusia y Ucrania también tienen esa historia de que en algún momento hubo conflicto. Historia, pero Ucrania también tiene esa historia con Polonia, tiene con turcos, con. ¿Cuántas fronteras tiene Ucrania? ¿Cuáles países hacen frontera con Ucrania? Bueno, Ucrania está en el mismo centro de Europa. Es decir, centro de Europa está ubicado en Ucrania. En oeste de Ucrania hay una pequeña ciudad, Rajiv, donde está ubicado el centro geográfico de Ucrania. Un país más grande europeo después de Rusia, porque Rusia está ubicada en Europa y en parte de Asia. Sí. Pero después de Rusia, Ucrania es el país más grande de Europa. Tenemos frontera en este con Rusia y en norte también, en norte con Bielorrusia. En oeste tenemos muchísimos vecinos como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Moldova, Rumania. Todos esos vecinos son países con cuales. Antes del conflicto bélico, los contactos que tú tenías, ¿cómo era la situación en Ucrania? ¿De tranquilidad?
de bonanza económica, de dificultad. ¿Cuál era la situación del ucraniano? Bueno, es importante decir que antes Ucrania era parte de Unión Soviética. Sí. No es que pertenecía a Rusia, como lo dicen aquí. Porque Rusia y Unión Soviética son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Rusia surge a raíz de la ruptura de la Unión Soviética, de la disolución de la Unión Soviética. Unión Soviética tenía 15 repúblicas. Cada de esas repúblicas tenían su gobierno, como hasta algunos tenían su presidente, tenían totalmente su... Es como decir la Unión Europea. No tanto. No es así, porque la Unión Europea, estos países son más independientes. Pero en la Unión Soviética, la constitución de cada de esas repúblicas decía que cada república puede salir de la Unión Soviética. Pero el problema era problema legal, que no había procedimiento claro cómo salir. Y ese procedimiento no aparecía hasta los años 90 casi. Y un gran papel en todo ese proceso ha jugado el primer presidente de Rusia independiente, Boris Yeltsin, cual fue en final de años 80 y creo que en junio, recuerdo esa fecha, 12 de junio, año 1990, con su iniciativa en Rusia, Rusia declaró soberanía, ningún otro país, Rusia declaró soberanía, y eso significaba que República Soviética Rusia, todas sus leyes, sus constituciones por encima de leyes de Unión Soviética. Ese proceso pasó luego en otras repúblicas también, por ejemplo, en un mes después de Rusia, eso pasó en julio de 1990, pasó en Ucrania, también pasó en otras repúblicas. Y dicen que eso fue un primer paso importante, como paso clave para el colapso de Unión Soviética, y ese paso fue realizado en Rusia, no ni en Ucrania, ni en Georgia, ni en ningún otro país, otro país, en Rusia. Y por eso que hay que decir que la misma Rusia, los movimientos liderados por Boris Yeltsin en Rusia, estaba interesada de salir de la Unión Soviética. Eso fue un proceso largo, de muchos años, que había problemas de economía en la Unión Soviética. Muchos países que eran aliados, como Polonia, como Checoslovaquia, Rumania, en sus gobiernos se cambiaron, ya no tenía regímenes de comunista, se cambiaron. Rusia ya no tenía esos aliados como antes, la Unión Soviética. Esa fortaleza. Sí, por eso que esos procesos, llevó a la Unión Soviética al colapso. Hay algunos analistas que dicen que Putin procura llevar a Rusia, generar restablecer la Unión Soviética de nuevo. Bueno, tu nadie opinión. yo nunca escuché a Putin hablando eso así. Según yo entiendo, porque yo, igual por mi profesión, porque yo estudié propaganda y comunicaciones y todo, yo siempre me interesó mucho, y yo quiero ver varias opiniones, aunque algunos no me gustan, algunos yo veo que no puedo creerlo, pero yo trato de ver todas las opiniones, y en muchas ocasiones yo vi entrevistas de Putin, y lo que él estaba hablando de esta situación, eso era antes de guerra. Él estaba hablando que miran, que yo no pongo mis bases en frontera de Estados Unidos, pero ¿por qué OTAN pone sus bases en 100 kilómetros cerca de mi frontera? Es en Georgia, el país Georgia. ¿Por qué lo pone? Y si ver de verdad el mapa de todas las bases de OTAN, hay como un círculo cercando a Rusia. Sí, solo falta Ucrania para generar el cerco. Por eso yo siempre digo que esa guerra no es entre Rusia y Ucrania, esa guerra es entre OTAN y Rusia. Pero está lamentablemente Ucrania está atrapada. Está en un lugar, la hora equivocada, en el lugar equivocado. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Okay. Te voy a dejar una pregunta para responderla luego de la pausa. Es, ¿cómo tú te enteras de que hay ese conflicto, y cuál fue la primera reacción en ti, y qué generó en ti esa noticia de que había bombardeos, de que había un inicio de una situación de confrontación entre Rusia y Ucrania? Okay. Estamos conversando con Natalia. Esto es La Gente Habla. Volvemos en breve.